Bueno, comenzamos con la segunda sesión del día de hoy. Vamos a finalizar con la parte de riesgos de control y vamos a tratar el tema también de riesgos de detección. Con respecto a riesgos de control, nos quedó pendiente de la sección anterior hablar un poco sobre las fuentes, los aspectos generadores de riesgo y los factores de riesgo de control y cuáles son las metodologías que utilizamos para identificar y evaluar o valorar, como dice la mía, el riesgo de control. Fuentes, aspectos generadores y factores de riesgo de control. Igual tenemos un cuadro, una tabla donde lo colocamos un poco como para tener la misma secuencia de lo que vimos en las sesiones anteriores. Fíjense que como aspecto generador tenemos entonces los elementos, los componentes del sistema de control. Tenemos el entorno de control, el proceso de evaluación del riesgo, el sistema de información, las actividades de control relevantes para la auditoría y el seguimiento de los controles. Esos son los 5 componentes que los vemos entonces como aspectos generadores de control, de riesgo de control. ¿Qué factor podemos conseguir dentro de esos distintos aspectos? Un monitoreo deficiente, es decir, no se le hace un buen seguimiento al proceso de control. Y una de las cosas importantes de todo sistema de control es el seguimiento. Porque si a un sistema de control no se le hace seguimiento, deja de funcionar porque la gente no se ve de una u otra manera que van a estar siendo revisados si esos controles están funcionando. Un monitoreo constante. Ausencia de controles. Es decir, no hay controles suficientes para todos los riesgos asociados. Cada transacción o cada operación de la empresa, dependiendo del tipo de empresa, tiene más o menos riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que compra escobas para vender escobas que una empresa, por ejemplo, que compra diamantes para vender diamantes. Entonces, tienen, digamos, sistemas, la transacción o el producto en sí, y la transacción se hace distinto y los controles deberían estar estructurados de manera distinta. Entonces, a veces tenemos, a lo mejor, en una empresa que compra diamantes y vende diamantes y tenemos un sistema de control para una empresa que compra escobas y vende escobas. Entonces, hay unas deficiencias o una ausencia de control. Poca o ninguna medición de riesgo. Es decir, la empresa no mide riesgo de tener errores o no mide riesgo de incorrección. O sea, para ella, bueno, le da lo mismo si tiene errores o no tiene errores. En las contabilidades de nuestras empresas también depende de digamos, de la cultura que tenga la gerencia con respecto a la información financiera. Hay gerencias que tienen una cultura de que la información financiera les sirve, se les sirve de algo. Hay otras gerencias que tienen la cultura de que la información financiera no les aporta nada y lo ven como un mero requisito para poder cumplir con alguna obligación tributaria. Entonces, esas actitudes, de una u otra manera, generan un sistema de control distinto. Así de sencillo. Poca o ninguna comunicación entre departamentos. Cuando no hay comunicación entre departamentos, las probabilidades de que el control sea menor y más riesgoso son altas. Igual que si no tienen instrucciones escritas. Pues si no hay instrucciones escritas, entonces el control está dependiendo de las personas y no del sistema de control. Y poca o ninguna medición de rendimiento. Esto también es importante porque cuando una empresa se revisa, tanto el rendimiento, es decir, si está ganando, si está perdiendo, y se revisa todas las semanas, todos los meses, o todas las quincenas, o cada semestre, o cada 2 meses, o sea, pero tiene un proceso de revisión, sin duda alguna, ese proceso de revisión hace que ella vaya generando controles o vaya detectando errores o factibilidades de errores. Entonces, eso también nos da, digamos, un elemento. Si hay poca medición de rendimiento, por ejemplo, una empresa que no hace informes de disponibilidad bancaria, ni semanal, ni quincenal, ni mensual, ni anual, ni semestral, bueno, las probabilidades de que el saldo en banco no coincida con el saldo que está en libro son muy altas. En cambio, una empresa que esté haciendo informes de disponibilidad semanales o diarias, sin duda, los errores entre el saldo en banco y el saldo en libro se van a disminuir, el saldo en libro, perdón, se van a disminuir, porque esa revisión le va a permitir a ella ir corrigiendo los errores que tiene. El riesgo que se puede identificar, sin duda alguna, son decisiones inadecuadas del gobierno corporativo, que son las de mayor impacto,
porque una decisión inadecuada de quien gobierna, de la junta directiva o de la gerencia, decididamente va a repercutir en cualquier control específico que hayan por allá. O sea, porque pueden haber muchos controles, pero si la gerencia violenta esos controles, los controles específicos no van a funcionar, así de sencillo. Producción de información financiera de poca utilidad. No hay disponibilidad, no hay flujos de caja proyectados, no hay programas de pagos, no hay información con respecto a pasivos laborales, no hay información con respecto a dónde están, en qué ubicación tienen los activos. Entonces, sin duda alguna, eso va a generar mucha probabilidad de que existan errores, porque no hay nadie revisando que las cosas estén bien clasificadas. Errores en la interpretación y registro de las transacciones. Esto también es un elemento que el sistema de control debería determinar. Por ejemplo, yo compro una máquina o un computador. ¿Cuál es el elemento que se mide en esa empresa para saber que ese computador es un gasto o una propiedad, planta y equipo? O sea, ¿cuál es el elemento para decir que una calculadora, yo compro una calculadora y la calculadora va en gasto o va en propiedad, planta y equipo? Así es. Para consumo. Así es, pero fíjense que cada uno de ustedes ha dicho un criterio distinto. Ahora, si tuviéramos un control interno que tomara esa decisión o nos diera los parámetros, todos diríamos lo mismo. Porque se puede tomar en función del monto. Ajá, si es mucho monto, es activo; si es poco monto, por decir algo. Puede estar en función del uso. Ah, no, si lo uso en un proyecto, se lo aplico de una vez como costo del proyecto, pero si lo voy a usar para varios proyectos, voy y lo activo, se lo coloco como propiedad de equipo. Pero eso tiene que estar establecido en las políticas de la empresa, y eso tiene que entonces mirarlo el sistema de control interno. Porque cuando de manera automática yo coloco, si está por monto, más de 3 millones de bolívares, y yo coloco el monto 3 millones de bolívares, si es de manera automática que el sistema de control lo va a ver, él me lo va a llevar de una vez a una cuenta de activos. Pero si es menos, me la va a llevar de una vez a una cuenta de gastos. Y si es manual, entonces debe haber a lo mejor un formulario donde esto está para activo, esto está, pero tiene que haber unos procedimientos, unos elementos, un sistema o unos formularios que indique que hay un sistema de control que está de una u otra manera dirigiendo esa política. Porque si no pasa eso, que entonces si lo contabiliza uno de ustedes, lo va a llevar a gasto porque lo ve por uso, pero si lo contabiliza el otro, lo va a llevar a activo porque lo ve a lo mejor por monto. Entonces, porque no hay un sistema que detecte cómo hacer. Las incorrecciones o los errores que nos pueden ocurrir por eso son errores en los saldos de las partidas de los estados financieros, sin duda alguna, poca o ninguna revelación, es decir, no se revela nada de las partidas de los estados financieros, de los hechos y circunstancias que afectan los saldos de las distintas partidas presentadas en los estados financieros. Entonces, esos son los dos errores que vamos a conseguir a nivel de lo que son los riesgos de control. El error como tal, fíjense que no es un error adicional, sino que el riesgo de control lo que hace es que potencializa que los errores que hemos visto como inherentes aparezcan o se mitigue ese riesgo de que aparezcan. Eso es lo que hace el riesgo de control. Identificación y evaluación de riesgos de control. Es decir, cómo identificamos el riesgo de control y cómo lo evaluamos. Los métodos más utilizados son 3. Yo lo puedo hacer mediante una descripción narrativa, flujograma o un cuestionario. ¿Cuál método voy a utilizar yo? Depende de cómo tenga documentado la empresa el control interno. Si la empresa lo tiene documentado con unos manuales narrativos, o sea, una narrativa. Ah, bueno, primero fulanito hace esto, después el otro lo firma, lo sella, lo rompe, lo marca, lo que sea. Entonces, bueno, yo trabajo con la descripción narrativa para el estudio. Pero si lo tiene con flujograma, es decir, que entonces vemos que tiene una columna con cada una de las unidades y esto va con 2 copias y se pasa para allá y se viene para acá, entonces trabajo con el flujograma. Si no tiene documentado el sistema de control interno, normalmente lo que me queda es el cuestionario. O sea, diseño yo un cuestionario y voy a estudiar entonces un solo cuestionario. El cuestionario de control interno es lo más usado en la mayoría de las auditorías porque muy pocas empresas tienen documentado su sistema de control interno y por eso es que es el uso de los cuestionarios.
Sin embargo, la narrativa y los flujogramas le ayuda a uno como auditor externo al estudio del sistema de control interno de mayor grado, porque ya si está en una narrativa o en flujograma, ya tenemos la estructura del sistema. En cambio, el cuestionario, nosotros tenemos que ver cuál es la estructura, descubrir la estructura, porque no la tienen formalmente. La entrevista a través del cuestionario. Porque recuerden que el cuestionario yo lo puedo hacer, voy al cuestionario, me entrevisto con la persona y voy chequeando, o puedo entregárselo y después que ellos me lo pasen. Eso va a depender de un montón de cosas, pero es igualito un cuestionario. Por ejemplo, en relación que yo no tenga ninguno de los tres, ¿cuál sería? No, es que acuérdate, es uno o el otro, el primero o el segundo. Si no tengo ni el primero o el segundo, obligado tengo que irme por cuestionario, porque el cuestionario lo diseño yo como auditor. Entonces, no hay nada formalmente establecido, bueno, diseño un cuestionario. Ahora, el asunto es, ¿qué pregunta hago? ¿Ve? Entonces, claro, hay una gran ventaja, que en el Internet hay sopo 200.000 cuestionarios para sopo 200.000 partidas. Entonces, uno puede agarrar de eso y empezar a adecuarlo a su empresa. Para la redacción, para ayudarse a uno en la redacción de la pregunta. Pero para uno tomar ese cuestionario y tomar la pregunta que uno quiere, uno tiene que tener ya definido qué es lo que quiere averiguar. Y eso normalmente lo averigua es distinguiendo cuál es el control relevante al cual yo quiero atender. Y vas a preguntar. Por ejemplo, se realiza el cuestionario y por lo menos eso ya depende de la persona o del juicio del auditor. ¿Cierto? Por ejemplo, yo podría hacer a partir de los cuestionarios el flujograma y la descripción narrativa. Sí, pero no es un trabajo no es un trabajo para el cual te están contratando. O sea, te están contratando para que des una opinión, no para que hagas un manual, que sería una descripción narrativa, o hagas una gráfica, que sería un flujograma. Ahora, si a ti te ayuda, porque hay personas que a lo mejor somos más gráficos que cualquier otra cosa, entonces no. De pronto yo prefiero ir haciendo el cuestionario y para entender el cuestionario me hago un flujograma, hago un mapeo del cuestionario. Eso ya es cuestión de que tengas tiempo para hacerlo y que sea tu metodología de trabajo. Yo soy gráfico, a mí me gusta mucho dibujar. Yo voy haciendo cuestionarios y al lado tengo una hojita y voy haciendo cuadritos y triangulitos para poder entender qué es lo que la información que me están diciendo, porque así yo la veo y es como una fotografía, lo entiendo rapidito y no tengo que ponérmelo a leer. Pero ya eso depende de cada uno. En serio, mi cuaderno, o sea, hay profesores que me miran, ay, yo digo árboles, y digo, ay, no dibujo, no, o sea, yo entiendo todo con dibujo. Claro, porque hay personas que de esa manera es más fácil verlo, porque es como si fuera una fotografía. Pero hay otras personas que no, que el gráfico no les funciona, sino que les funciona la narrativa, el cuento. O sea, tener la lectura, el enunciado, la historia. Entonces, bueno, cada uno tiene su forma. Vamos a ver, la descripción narrativa, la idea es casi siempre va a tener dos elementos. Un primer elemento que va a ser como una portada, ¿no? Va a ser como una portada, y en esa portada casi siempre van a tener las políticas del sistema de control. Por ejemplo, es un ejemplo de un sistema de control en crédito y cobranza. Entonces, fíjense, políticas y disposiciones de control, algunas, por ejemplo. El jefe de cobranza debe planear las rutas de cobro de los cobradores, porque este es un sistema para controlar la recepción de las cobranzas por parte de los cobradores. Entonces, el reporte de cobranzas debe ser elaborado con apoyo en la tecnología de la información. Si se elabora manualmente, debe ser llenado con tinta. Entonces, la primera página se establecen las políticas de ese sistema de control. Una cosa importante, debemos distinguir entre un proceso de control y un procedimiento de control. ¿Cuáles son las diferencias? El proceso cambia, porque el proceso se va adecuando en función de lo que yo quiero investigar o de lo que se vaya a hacer. El procedimiento normalmente está establecido y no cambia. ¿Cuándo digo yo que cambia un proceso? A lo mejor yo tengo en un proceso 3 procedimientos. Entonces, yo cambio el proceso. Bueno, a lo mejor cambio el procedimiento. No utilizo ese procedimiento, sino otro. Pero el procedimiento que yo eliminé no cambió, ¿cierto? Lo único que hice fue eliminé, pero el proceso sí cambió. Por ejemplo... Como las preguntas que hizo ahorita de si, no, si el ciclo aplica, si se implementa o no.
Ajá, ahí usted tiene un proceso, ¿cierto? Porque de pronto, pero lo que está dentro, cómo verificar, es un procedimiento. Yo puedo tener mi proceso, conciliación bancaria. Pero como procedimiento yo puedo conciliar los bancos o por el método de saldos encontrados o por el método de saldo correcto o por el método de 4 columnas. Es decir, hay varios procedimientos que me pueden llevar a cumplir con ese proceso. ¿Okay? ¿Cómo? Que todos nos miran muy bien a esa contabilidad. No, lo que pasa es que ya la conciliación bancaria no se hace manual. La conciliación bancaria ahorita se hace automática y lo que hace uno es va chequeando, lo tengo, como los álbumes de comiquitas, de caretita. Pero se me cayó una sed. Pero hay varios métodos. Entonces, cuando tenemos un método que es una secuencia de pasos, decimos tenemos un procedimiento. Ya establecido. Ok, ya establecido. Entonces, los modelos, los métodos, esos son procedimientos. Entonces, ahí los tiene. Entonces, uno puede, de los procedimientos, uno puede tomar y dependiendo del proceso, uno toma y arma entonces el proceso con una cantidad de procedimientos de actividad. Entonces, en esta primera página tenemos entonces las políticas. Aquí lo que dice, qué es lo que formalmente está establecido. Las autorizaciones, las aprobaciones, o sea, quién aprueba, qué autoriza, qué ruta se da y demás. Y la segunda parte de la narrativa, entonces, la descripción del procedimiento en función de, bueno, hay muchos formularios. Este es el más común. Tengo número 1, número 2, o sea, como esto es lo primero, esto es lo segundo. Después, la unidad de trabajo, o sea, ¿quién es el responsable? El departamento. Bueno, fíjense que la actividad número 1 y 2 la hace el auxiliar de cobranza. La actividad 3 la hace el cobrador. Y después tengo la descripción, la narrativa de la actividad. Dice, con base en los cobros del día y rutas de cobro previamente definidos por el jefe de cobranza, prepara un reporte de cobranza original y 2 copias para cada cobrador. Entonces, fíjense que no hay gráfico, nada, sino que me va diciendo. Entonces, yo lo que hago es, al lado, coloco una columna en blanco. A veces me dan el manual y lo que hago es que le pego una hoja si no quiero irme a desarrollar un formulario, ¿no? Pero yo lo que hago es una columna al blanco o al margen, voy colocando cuál es la prueba de cumplimiento o cuando hago la prueba de cumplimiento la observación. Entonces, bueno, eso sí se hace o no, eso no se hace. Y así voy viendo, ¿no? Para ver si realmente lo que está escrito es lo que en la realidad está ocurriendo. Entonces, voy haciendo eso ahí. Esa es para la descripción narrativa. El flujograma, igualito. Me dan un flujograma, un manual con flujograma. Fíjense que entonces aquí tenemos en la primera columna el auxiliar de cobranza, el cobrador. La primera página siempre es igual en casi todo, donde están las políticas. Pero fíjense que aquí ya no es narrativa, sino que nos los dan con dibujos. Fíjense que ahí tengo un reporte de cobranza que tiene una copia 1, una copia 2 y se le anexan todas las facturas que se van a cobrar, ¿lo ven? Y eso se envía al cobrador, el reporte de cobranza. El cobrador deja para él la copia número 2 y agarra la copia número 1, la factura, perdón, deja para él la copia número 1 y la factura y va a cobro. ¿La cobró? Sí, entonces se la lleva a caja. ¿No la cobró? Va, se la devuelve al auxiliar de cobranza, ¿lo ven? Entonces, igualito, ¿qué hago yo? Tengo al lado y al lado voy colocando cada uno de los dibujitos. Recuerden que ahí, si tiene esa forma de listado, es un documento. Si tiene un cuadrito, es una acción. Si tiene un rombo, es una pregunta. Entonces, en cada uno de esos cuadritos yo voy anotando y voy evaluando. Yo, ¿qué es lo que voy a ir viendo? Si lo que está ahí dibujado es lo que en la realidad está ocurriendo. Porque de pronto no, el auxiliar de cobranza no se lo entrega al cobrador, sino que se lo entrega a la recepcionista para que la recepcionista se lo entregue al cobrador. Entonces ya no está funcionando como está. Porque ¿cierto? por lo menos el mismo cobrador, el auxiliar de cobranza no es el que saque las copias, sino que es la recepcionista. Sí, o el cobrador, el dinero no lo entera directamente en caja, sino que lo entera su coordinador. ¿Ve? Entonces uno va, no, esto no está funcionando de esta manera, ¿ok? Está el sistema, pero lo han ido adecuando y el flujograma no me está describiendo lo que en la realidad está ocurriendo. Y el cuestionario, recuerden que estamos en el estudio, estamos estudiando el sistema de control para poder identificarlo y evaluar los riesgos correspondientes. Y el de cuestionario, bueno, entonces yo diseño las preguntas, pregunta 1, pregunta 2, el concepto, y voy a tener casi siempre esas 3 columnas. Si se aplica, no se aplica, si se aplica, no se aplica y no aplica.
Si se cumple, perdón, no se cumple y no aplica. Siempre, casi siempre trabajo para que los cuestionarios estén de manera afirmativa. Es decir, que si marco en el sí, es un punto a favor del sistema de control. Si lo marco en no, es un punto en contra del sistema de control. Y si es no aplica, no va ninguno. Me va a reducir la cantidad de preguntas. Vamos a verlo así. Armo un cuestionario de 10 preguntas. 10 para mí sería el 100%. Si tengo 10 sí, entonces quiere decir que el sistema de control está operando al 100% de su eficacia. Si tengo 8 sí y 2 no, quiere decir que hay un 20% de esas que no están operando. Pero a lo mejor tengo 5 no aplica, entonces ya el 100% no es 10, el 100% pasó a ser 5, porque hay 5 que no aplican para esa empresa o del cuestionario que yo he diseñado. Entonces eso lo tengo que ir mirando. Ya tenemos el estudio, ya lo estudiamos por flujograma, por narrativa y todo lo demás. Entonces ahora empezamos a documentar la identificación de riesgos. Miren, hay muchos formularios de cómo hacerlo. Yo he traído 3 de las formas que se hace. Para unos es más fácil, es menos fácil. Yo trabajo con un solo formulario, que es el que hicimos en la semana pasada, y lo que le voy agregando columnas adicionales, columnas o marcas adicionales. O sea, voy colocando una C, una R, un gancho, lo que sea, y entonces, pero voy trabajando con un solo formulario, donde voy identificando cada uno de los elementos. Yo le traje varias de los formularios que se utilizan para que, bueno, ustedes armen su propio formulario mientras tanto, porque sé que cuando tengamos la jornada de la metodología para las versiones de metodología de RCM ahora, para este periodo, van a hacernos llegar, digamos, los formularios con los que se va a estar trabajando. Entonces, fíjense que hay uno como este. En la primera columna tengo el riesgo. ¿Este riesgo de dónde lo saqué? Lo saqué del riesgo identificado inherente. Que existan servicios prestados y no facturados, que se incremente el costo de gastos por nuevos conceptos y no se haya reconocido correctamente. No se haya llevado a costos, sino que se haya llevado a gastos, por ejemplo, ¿no? Que el inventario no se haya medido al costo, valor neto de realización el menor. Entonces, son todos los riesgos inherentes y de fraude que yo determiné anteriormente. Entonces, comienzo con las observaciones. ¿Qué fue lo que yo vi? O sea, de esa inspección que hice. Entonces, por ejemplo, en que existan servicios prestados y no facturados, estoy colocando. En las admisiones realizadas mediante la sala de emergencia, no se liquidan los servicios prestados en esa sala y algunas veces tampoco se aplican a la habitación. ¿Qué sucede? Que cuando la gente entra por admisión, no hay problema. Enseguida se abre la sala, se abre el expediente, pero cuando la gente entra por emergencia y de emergencia la hospitaliza, entonces, ¿qué sucede? Que en emergencia no liquidan esa emergencia y queda ahí en el aire. Entonces, tiene que haber después un proceso cuando asignan la habitación a la persona para que esos gastos de emergencia se vayan para esa habitación. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? Que como no está ligado, emergencia queda ahí liquidado y si nadie se acuerda, la persona se va, paga y queda el servicio de emergencia sin cobrar, sin facturar. Entonces, eso fue lo que observamos. Entonces, ahí lo colocamos. Al lado, entonces, colocamos cuál es el control que mitiga ese riesgo, el que nosotros vimos o el que nosotros creemos que debe haber si fue que no lo vimos. Entonces, por supuesto, ellos tienen un control de servicio. Ese es un proceso que ellos llevan para controlar el servicio, para que no se les pase ningún servicio. Y ellos hacen, dentro de ese control de servicio, hay un procedimiento que es el reporte diario de ocupación. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, tengo 5 habitaciones ocupadas, tengo 15 habitaciones ocupadas el día de hoy. Entonces, alguien con ese reporte pudiera de una otra manera ver si entraron por emergencia o entraron por admisión y poder ver entonces si se liquidaron o no. Porque, o sea, según lo que entiendo, el control existe, pero no mitiga completamente. Sí, recuerda que esa columna existe y yo lo observé y estoy viendo en cuál es donde está el control que pudiéramos mitigar ese riesgo. O no existe, el control no existe y yo creo que haciendo ese control pudieran verlo, ¿no? Porque pudiera ser uno de estos elementos. Y después, entonces, porque eso me va a ayudar a mí después a la carta de recomendaciones con respecto al control interno. Decirles, miren, señores, ustedes tienen que hacer un reporte diario de ocupación y por ahí ir chequeando
que todos los gastos que se incurrieron en emergencia o se liquidaron en emergencia porque la gente se fue desde emergencia o se pasaron a la habitación porque la gente se admitió, se hospitalizó vía emergencia. ¿Ok? Así voy haciendo con cada uno de los riesgos. Por ejemplo, que el incremento de los costos y gastos por el nuevo concepto de huésped se hayan reconocido correctamente. ¿Qué observé? Bueno, para efectos de la recuperación del paciente, todos los servicios de habitación para el paciente y su acompañante se consideran como costos del servicio de clínica y no como gastos generales. Por ejemplo, si el paciente, el acompañante, pide un servicio de televisión, ¿ok? Entonces, eso está dentro del concepto de huésped, está dentro del concepto de costo del servicio de clínica, no de gasto general y administrativo. Pero es que no se le está dando al paciente, sino que se le está dando al acompañante. ¿Sí lo ven? Pero no, ya va un momentico. Es que el acompañante es un elemento de salud para el paciente. Es decir, el paciente, en el concepto huésped, el paciente que tenga un acompañante y ese acompañante que tenga todas las condiciones y comodidades como para estar atendiendo al paciente, va a generar de una u otra manera una probabilidad de mejoría en su salud que si tiene a un auxiliar que está obstinado, no ve televisión, no come, no se baña porque no le permitimos meterse al baño ni nada de eso. ¿Sí me explico? Porque el concepto de huésped tiene asociado que todo el entorno que esté alrededor del paciente ayuda a su salud. Entonces, no, y lo musical, no, pero es que al paciente le gusta este tipo de música y nosotros le damos ese tipo de música y le cobramos el servicio de hilo musical. Eso dentro del concepto de paciente está establecido como costo. Pero a lo mejor en el concepto anterior, donde no estaba como huésped, sino que solamente era costo, lo que se le incluía al paciente, no a su entorno, entonces venimos y lo registramos hilo musical, gasto general y administrativo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, nosotros venimos bueno, el concepto cambió. Nosotros tenemos que ver que ahora los registros también tengan que haber cambiado. No estamos evaluando si es costo o si está. Hay un concepto que dice que es costo. Después, si tributariamente no lo rechazan como costo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero el concepto, nosotros estamos trabajando con el concepto financiero como tal. Entonces, ¿dónde está el control que creo que podamos mitigar ese riesgo? En el control del servicio, en el reporte diario de consumo por habitación. O sea, todo lo que sea consumo por habitación va a generar, en principio, va como costo. Los desinfectantes que se utilizan para limpiar las habitaciones. ¿Okay? Porque recuerden que es como si fuera un costo de hotelería, es lo mismo. Es un hotel. Lo que pasa es que es un hotel con una cama distinta y con... Y que presta servicios distintos. Entonces, así vamos revisando cada uno de los riesgos. Entonces, fíjense que, ¿cuáles son los controles que nosotros vimos? Bueno, un control del servicio. Hay que controlar el servicio para saber qué se consume y si todo. El procedimiento de provisión y estimaciones. Ahí tienen, ¿cuál es el riesgo? Que el inventario no se haya medido al costo valor neto de realización el menor. Esta clínica tiene un problema grande con el sistema de inventario, porque tiene 2 años con un proyecto de inventario, porque ¿qué resulta? Que el costo se va sacando en función de las extracciones del almacén, pero resulta que no hay manera de que el sistema permita la trazabilidad de esas extracciones. O sea, el sistema lo saca, pero no sabemos a dónde van a parar. Y en la cuenta costos de la medicina, que es donde está, o costos de los insumos, usted ve el monto que está ahí y no es igual a las extracciones del inventario. Porque en el inventario no solamente se llevan suministros de medicamentos, sino que se lleva también suministros de limpieza, suministros de papelería. Entonces, claro, el sistema no permite trazar y decir, bueno, son tantos de medicina y todo fue a costo. Entonces, y la otra cosa que tiene ese sistema es que trabaja con el promedio ponderado con el promedio simple para las extracciones. No lo pondera. Y al no ponderarlo, entonces, él sacó 10 y hace un promedio de todos los costos. Pero cuando digo de todos los costos, es desde el primer costo que se metió, de la primera compra que se hizo hasta el último costo. Independientemente de si hay o no unidades. Entonces sucede que estoy promediando una cosa que hace 10 años o 20 años me costó 1 bolívar y ahora me cuesta 3 millones de bolívares. Entonces me está dando un costo porque no importa, de esas no hay.
pero él trabaja es el promedio de los costos sin ponderarlo por las unidades. Entonces, eso genera que tenemos problemas de costo de... Y si adicionalmente el sistema no me ayuda a valorarlo por los costos de realización, pues sin duda alguna el inventario no está bien costeado y el costo de venta no está costeado. Entonces, ¿qué observación vimos nosotros? La medición del inventario al final del periodo se realiza mediante estimación sobre la base de las compras de los últimos meses, considerando que ese es el lapso promedio de almacenamiento. O sea, ¿qué es lo que hace el almacenista? Viene y busca todos los costos de hace 5 meses, promedia los costos y viene el promedio que le da, lo multiplica por el inventario físico y me dice, esto es lo que tengo en inventario. Claro, es una solución muy salomónica cuando no tengo un sistema que me hace lo que tiene que hacer, pero es una cuestión que se hace manual, así lo hagan en Excel, sigue siendo manual, que me está generando una probabilidad de errores muy alta. Entonces yo digo, bueno, hay que ver en el procedimiento de provisión y estimaciones cómo están haciendo la estimación del inventario, cómo están controlando que realmente él está viendo los 5 últimos costos, que él está viendo las unidades. Afortunadamente las unidades funcionan bastante bien, el inventario en unidades. La medicina vencida, no me... Ah, bueno, eso es otra cosa. Porque tengo ahí a lo mejor un activo lo único es que, claro, en el medicamento el vencimiento, si se saca antes de que venza, tengo la oportunidad de que el laboratorio me lo reconozca. Si lo saco después de vencimiento, a lo mejor no. Pero ahí vamos. Y así voy viendo cada uno de los riesgos. Vamos a revisar otro ahí, por ejemplo, el número 7, que no se hayan clasificado adecuadamente los activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿Por qué este riesgo está ahí? Ah, porque yo en la investigación preliminar me di cuenta de que, ¿se acuerdan que ellos vendieron el 51% de sus acciones a los franceses? Y los franceses dijeron, vamos a arreglar todo esto y vamos a hacer nuevos equipos y todo lo demás aquello. Entonces, si van a salir de equipos que eran no corrientes, propiedad, planta y equipo, tienen que clasificarlos como mantenidos para la venta en el corriente. Tienen que haber esa clasificación. Si los mantienen en propiedad, planta y equipo, no están de acuerdo al marco de información financiera que están aplicando. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que hizo esta gente? Creó un comité de compra y procura o compra y adquisición. Un comité para que pudieran ver qué es lo que iban a comprar, cómo lo iban a comprar. Entonces, tenemos que revisar los procedimientos que se están dando en ese comité para la compra y qué están haciendo con los activos que están excluyendo. Si los van a colocar mantenidos para la venta, o sea, si los van a vender, hay que clasificarlos hay que sacarlos de propiedad, planta, equipo y llevarlos al corriente, al activo corriente en la cuenta mantenido, activo no corriente mantenido para la venta. Y así vamos haciendo con cada uno de los riesgos y tenemos ya entonces, hemos identificado el control que supuestamente y el procedimiento dentro de ese control, dentro de ese proceso que mitiga el riesgo. Por ejemplo, en la empresa de actividad del agua hubo una venta de activos y no hicieron eso, de llevarlo de propiedad, planta y equipo al activo. A lo mejor lo vendieron en el mismo ejercicio, entonces como salió en ese mismo momento no tienen que reclasificarlo. Porque eso es los activos que yo estoy desincorporando y no he vendido, entonces tengo que colocarlos que ya no están en uso, ya no son propiedad frente a equipo, porque lo desincorporaron. Por ejemplo, ellos desincorporaron un tomógrafo y lo tienen ahí arrumado, no puede aparecer en propiedad planta y equipo. Tiene que aparecer en activos no corrientes mantenidos para la venta, porque yo lo separé y lo voy a vender. Ahora, si yo lo separé y no lo voy a vender, sino que lo voy a botar, bueno, lo desincorporo de una vez, dispongo de él y tengo la ganancia o pérdida de resultados por disposición de activos. ¿Y si lo vendo sin separarlo? Si lo vendo sin separarlo, como no va a estar en el estado financiero, no importa, tengo la ganancia, el resultado de venta por la venta de ese activo. ¿Qué es lo que ocurrió en Astillero? En Astillero lo vendieron, no aparece en el estado financiero, no tienen que reclasificarlo en una parte, sino que va a estar en el resultado, ¿sí? Bueno, otro cuadro que utilizamos para identificar los riesgos es que como ya identifiqué cuál era el proceso, entonces voy a ver dentro de los procedimientos cuáles son relevantes de la auditoría. Este proceso que tomamos fue el de control del servicio. El control del servicio tiene primero el proceso de programa diario de ocupación, el requerimiento de suministro y el requerimiento de servicio. Tiene más, pero vamos a suponer que son esos. Entonces, cada uno de esos procedimientos tiene actividades. Por ejemplo, el programa diario de ocupación
es recibir la solicitud de habitación del programa de intervenciones. Es decir, el quirófano dice, voy a hacer 4 intervenciones, sé que voy a necesitar 4 habitaciones. No, son 4 intervenciones, pero 2 son ambulatorias. Ah, no, más que voy a necesitar 2 habitaciones y una sala de espera o de postoperatoria para que esté ahí un ratico, despierte y después se va para su casa. Revisar la disponibilidad de habitaciones, hay que apartar la habitación, porque el apartar la habitación implica que ya esa habitación no la va a tomar nadie más y hay que mandarle entonces a limpiar, a colocarle todos los servicios que quieran, que es la solicitud de revisión de habitabilidad y limpieza, porque a lo mejor yo la aparto, pero cuando va, no funciona el aire, la cama no tiene ese cosa, entonces tiene que alguien decirle, mire, está habitable. Y asignar la condición de ocupada a la habitación, o sea, está ocupada. Listo, entonces ya sabemos que ahí ya en esa habitación podemos empezar a generar los cargos. Pero fíjense que todas esas actividades las hemos clasificado como no relevantes para la auditoría, porque esa actividad no tiene nada que ver con lo que vaya a pasar en el estado financiero. Sin embargo, en el segundo requerimiento, que es despachar suministros a la enfermería, ahí sí, porque despachar suministros a la enfermería quiere una salida, una transferencia del almacén central al almacén de las enfermeras. ¿Ok? Entonces sí colocamos, no, es relevante a la auditoría porque es un traslado de almacén. Entonces así vamos identificando cuál es relevante y cuál es no relevante. Porque a nosotros nos van a interesar los relevantes para la auditoría. Un proceso de control de acceso del personal a la planta. Entonces, tienen que ser un chequeo, la huella, no sé qué cosa, eso no es relevante para mí. Relevante para mí es si esa entrada genera un gasto o una remuneración al personal. Igualito tengo el reporte diario de consumos por habitación, la aplicación de gastos indirectos y el reporte de diario de ocupación. Este procedimiento tiene 6 procesos a su vez, cada uno con sus actividades y le vamos identificando cuál es relevante. Otra matriz que utilizamos también, les digo, estas son varias cosas. Ustedes tienen que buscar la que les es cómodo para ustedes cuando trabajan individual. Cuando trabajan en una firma, ustedes van a utilizar la que la firma establezca como política. Y esa es la que vamos a ver cuando vengan de Fabiola de Colombia y nos diga cuál es, digamos, la nueva metodología para RC. Entonces, hay una matriz de diseño que podemos tenerlo. Esta a mí me gusta mucho. Fíjense que en la primera tenemos el control que hemos detectado. Ahí está el programa diario de ocupación, el requerimiento de suministro, el requerimiento de servicio. ¿Okay? Después tenemos el componente, es decir, a qué componente de los 5 componentes del sistema de control pertenece. Por ejemplo, el programa de diario pertenece a la actividad de control, pero el reporte diario de consumo por habitación pertenece al componente del sistema de información y así sucesivamente. Y después en cada columna vamos a colocar cada riesgo relevante. Fíjense, servicios prestados y no facturados, costo del servicio al huésped reconocido como gasto, facturación de anticipo recibido y así vamos con cada riesgo. Entonces vamos a ir revisando y colocando una P si es preventivo ese control y una D si es de detección. Entonces ahí podemos ver. Fíjense que la última columna, que es facturación de anticipo y recibido, no tienen ni P ni D. ¿Lo ven? Quiere decir que hay un riesgo que no tiene un control. ¿Sí lo ven? O sea, el riesgo de que la facturación de anticipo recibido no se dé, no tiene control. Eso que es gente que paga la operación primero y se va y se opera después. Entonces, a lo mejor tenemos el pasivo como anticipo recibido, no hemos generado el ingreso porque no hay un control para asegurarnos que todos los anticipos se estén facturados, ¿ok? En ese control de servicio. Control clave, le determinamos que sí o no, si sabemos que ese es un control que es crítico, que si se descuida, ese puede generar N cantidad de errores. Con todo eso, desarrollamos nuestra matriz de riesgo. Nuestra matriz de riesgo puede ser como esta. Voy y hago narrativa de cada cosa. Por ejemplo, tengo mis riesgos aquí. 5 riesgos aquí. Esos riesgos me implican estas cuentas: inventario de materiales, costos de materiales y anticipos recibidos. Yo entrevisté a la gerencia y la gerencia me dio esa respuesta de cómo mitiga esos riesgos. Por ejemplo, me dice que
Bueno, contrataron una asesoría técnica en el área de informática para resolver la inconsistencia entre los programas que intercambian datos sobre los costos de los materiales y el valor del inventario. O sea, para arreglar el disparate ese que tienen del promedio. Estimación del importe final del inventario con base al valor promedio. O sea, buscaron una alternativa de estimarlo para poder conseguir acercarse a un costo. Yo hago una evaluación de la respuesta. Fíjense que la evaluación que hago ahí es narrativa. Como proyecto, este aspecto tiene 2 ejercicios, o sea, tienen 2 años haciendo esa gente resolviendo eso, incluyendo el actual. Y aún los asesores no han dado respuesta sobre el asunto. No se observa seguimiento realizado por la gerencia. Claro, tienen 2 años, pero la gerencia no está detrás de, de que le resuelvan el problema, pues, sino que se ha conformado con que le hagan. Entonces yo voy haciendo, fíjense que es una evaluación de tipo narrativa. Claro, cada evaluación de esas, después yo voy a colocarle la condición alto, moderado, bajo, mínimo, para poder tener la medición correspondiente. Ahí tenemos los otros riesgos, la matriz de riesgo igualita o la observación, la evaluación que yo hago. Ahí donde dice referencia de APT, es decir, si yo tengo un papel de trabajo donde llegué a esa conclusión, entonces ahí coloco mi referencia. Riesgos de detección. Ya nosotros hemos evaluado. En los cuestionarios, recuerden, tenemos 100%, si tenemos 10 preguntas, 10 es el 100%. Si contestaron 80, entonces tenemos 80 de cumplimiento, tenemos 20 de riesgo. Perdón, 20 de no cumplimiento. Entonces tenemos una eficacia del 80% y por diferencia podemos sacar el riesgo que tenemos. Si está 20, es mínimo. No, es 80, entonces es alto, ¿cierto? O sea, ¿se acuerdan de la tablita de la vez pasada? Entonces ya tenemos el riesgo inherente clasificado como medio, bajo, alto y el riesgo de control clasificado como medio, alto. Recuerden que el riesgo de control lo que va a hacer es que me va a aumentar el riesgo de incorrección material o me lo va a mitigar, me va a disminuir.